Historia 1. La promesa entre los magueis. Les agradezco una vez más porque nos dejan entrar a sus dispositivos. Les agradezco que sean lo suficientemente valientes para escuchar las siguientes historias. Que crean mí, les van a mostrar que lo paranormal es más real de lo que creen, que lo sobrenatural está mucho más cerca de lo que se imaginan. Les voy a pedir mucha tranquilidad y mucha madurez al escuchar. Algunas historias van a escribir sucesos fuertes, algo violentos. Esta historia es de hace mucho, mucho tiempo. Me la contaba mi abuelita cuando yo era niño, de cuando ella estaba muy jovencita. Desde entonces, ella siempre decía que su tío Eustaquio era raro, y entre más viejo se hacía, más extraño se volvía. Hablaba solo, se la pasaba hablándole al monte. Pocas veces mencionaba su infancia, pero sí hablaba del pueblo donde había nacido, Ojo de Agua de la Palma, en Zacatecas. Mi abuela llegó a ir alguna vez. Me decía que desde ese entonces el lugar ya estaba prácticamente abandonado, con casas derrumbadas y calles de tierra que parecían fundirse con el monte. Una tarde nublada, en su cumpleaños, el tío Eustaquio le confesó que a él los cumpleaños le ponían muy triste. Se aseguró de que nadie más lo escuchara, y entonces le contó el porqué. Cuando era niño tenía una hermana llamada Emilia. Una madrugada la sorprendió hablando con alguien debajo de su catre. No se veía nada. La oscuridad lo cubría todo, pero él jura que, después de un rato de poner atención, escuchó varias voces susurrando al mismo tiempo, como gargantas repitiendo las mismas palabras en un coro extraño. Movido por la curiosidad, empezó a espiarla cada noche. Despertaba cuando la oía hablar sola, y siempre, después de un rato, las voces contestaban. En una ocasión la vio salir por la ventana y caminar hacia el baño de pozo. Él salió detrás, escondido. Pero Emilia no entró al baño. Siguió caminando hasta los magueyes, y ahí supo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando los vio. Criaturas pequeñas, del tamaño de muñecos de trapo, con rostros de piel marchita y manitas huesudas. Vestían ropas sencillas, como campesinos antiguos, y sonreían apretando los dientes. Emilia les ofrecía flores, pan, incluso algunos de sus juguetes. Ellos recibían todo con un gesto solemne, como si fueran ofrendas. Eustaquio regresó corriendo, muerto de miedo. Con los días, Emilia le confesó que ya no se iban a ver por mucho tiempo. Le pidió que no llorara, que no le dijera a nadie, y que confiara en que algún día volverían a encontrarse. Esa misma noche, Eustaquio la vio bajar al patio y perderse entre los magüeyes. Nunca volvió. La tristeza de perder a Emilia fue la razón por la que la familia dejó aquel pueblo, pero para Eustaquio lo más doloroso era la promesa que ella le había hecho, que se volverían a ver. Siempre pensaba que quizá aquellas criaturas regresarían a buscarlo. Después de contarle esto a mi abuelita, el pobre tío se echó a llorar y luego salió a caminar solo. Estaba triste, cada vez más, hasta que un día fueron a buscarlo a su cuarto y ya no estaba. Alguien en el pueblo dijo que lo había visto salir muy temprano, diciendo que iba a buscar quién lo llevara hasta Ojo de Agua de la Palma, su lugar de nacimiento. Fueron hasta allá, hasta las ruinas de su casa. Encontraron huellas recientes en la tierra blanda que se perdían entre los magüeyes, como si alguien recién hubiera pasado por allí. Algo les decía que había sido Eustaquio. Se sentía su presencia. Pero nadie lo vio salir. Nadie lo vio entrar. El hermano menor de mi abuela contó después que, estando en esa casa en ruinas, escuchó al tío Eustaquio hablar y reír, como si se adentrara en el monte. Nunca más lo volvieron a ver. Historia 2. La señora del árbol. Todo comenzó porque mi papá quiso llevarnos a conocer el rancho donde él creció, allá en Jalisco. Hacía muchos años que se habían ido de ahí, desde que era niño. La casa hacía mucho que ni siquiera era suya. Alguien la compró y la convirtió en casa de campo. Pero él quería que la viéramos, que supiéramos cómo había sido su vida de niño. El señor que vivía ahí le dio permiso de pasar el fin de semana. Al fin y al cabo, la casa estaba vacía. En ese entonces yo tendría unos 9 o 10 años. Íbamos mi papá, mi mamá, yo y mi hermanita, que apenas tenía 3 años recién cumplidos. Corría de un lado a otro, no se quedaba quieta. El camino se me hizo eterno.
pero mi papá iba muy contento, emocionado, hablándonos de cómo era antes todo ese rumbo, de las cosechas, de los animalitos que cuidaba. Extrañaba mucho la vida de campo. Cuando por fin llegamos, mi papá se quedó un buen rato en silencio mirando todo. No sabía si estaba feliz o triste. La casa seguía en pie, pero pintada de otro color. Le habían cambiado ventanas, bardas y hasta tenía un porche nuevo. Para él, seguía siendo su casita. Nos mostró dónde estaba el corral, el patio donde jugaba con sus hermanos, el pozo donde sacaban agua. Mientras lo escuchábamos, se sentía como si los recuerdos invisibles aún llenaran el lugar. Pero algo raro pasó desde que llegamos. Me di cuenta de que mi hermanita andaba como confundida, distraída, como si estuviera escuchando a alguien más. Durante la comida la vi levantar la mano saludando. ¿A quién saludas?, le pregunté. Ella, muy seria, señaló hacia un árbol grande a unos metros. Mi papá volteó de inmediato, la tomó de la mano y la jaló hacia donde estábamos los demás. No dijo nada, pero su cara cambió por completo. Ya en la noche, cuando nos acomodamos para dormir, mi hermanita volvió a ponerse rara. Yo medio despierto escuché que se levantó y caminaba hacia la puerta. Le pregunté qué hacía, y contestó: «La señora me está hablando, la señora del árbol». En ese momento mi papá se levantó más rápido que yo. La cargó en brazos y dijo que ya era hora de volver a Guadalajara. Estaba decidido. El camino de regreso fue silencioso. Mi hermanita se quedó dormida pronto. Entonces mi papá, sin dejar de mirar el camino, empezó a hablarnos. Nos contó que cuando él y sus hermanos eran niños, también veían a una mujer colgada en ese mismo árbol. A veces era solo sombra, a veces silueta balanceándose, y en ocasiones les hablaba en voz bajita, llamándolos por su nombre. Su abuelita les había explicado que, mucho antes de que esa casa existiera, en ese monte habían colgado a una bruja, y que todavía se aparecía para llamar a los niños. Mi papá dijo que en cuanto vio a mi hermanita saludando hacia el árbol, sintió que todo volvía, que aquello no había terminado, y por eso nos sacó de ahí esa misma noche. Nunca volvimos al rancho. Historia 3. La oración del árbol en la escuela de monjas. Yo iba en secundaria en un colegio católico de monjas en la Ciudad de México. El plantel tenía un patio muy grande, y en medio un árbol enorme, creo que era un fresno. Había un rumor. Decían que si te acercabas al árbol después del atardecer y rezabas cierta oración al derecho y al revés 3 veces, algo iba a pasar. Se decía que aparecía una mujer, que alguien escuchaba su nombre al oído. Había muchas versiones, pero la parte que nunca cambiaba era la oración. Yo tenía una amiga muy cercana, Sofía. Un día, después de ensayar para un festival, me dijo: «Oye, ¿y si hoy lo intentamos?». Yo le dije que no, que esas cosas eran como jugar a la ouija, que mejor no. Pero ella había copiado la oración en una libreta. Al día siguiente nos quedamos más tarde en la escuela. Sofía me hizo seña y fuimos a la banca junto al árbol. Apenas estábamos a punto de intentarlo cuando llegaron 2 chicas de tercero, Isabel y Luisa. Ellas nos descubrieron y dijeron que también lo habían hecho, que repitiéramos la oración 3 veces, al derecho y al revés. Isabel agarró la libreta. Yo, muerta de miedo, salí corriendo. Sofía se quedó. Esa misma noche, Isabel apareció con la cara llena de rasguños, algunos profundos, y sus papás tuvieron que llevarla a la directora. Decían que gritaba que alguien estaba con ella en el cuarto, pero al abrir no había nadie. Luisa no volvió a clases. Después se supo que había caído del techo de su casa. Decían que había sido porque escapaba de algo. Con el tiempo, Sofía me confesó que mientras rezaban, ella se detenía. Decía pedazos apenas en voz baja, como fingiendo toser. Yo la abracé. No fue trampa. Fue instinto de supervivencia. Pero lo peor vino después. Sofía empezó a ver a una monja vestida de negro, siempre a la misma distancia, siguiéndola. En el centro comercial, en Chapultepec, incluso en la esquina de su casa. Nunca se acercaba, nunca hablaba, solo estaba ahí. Pasaron los años, Sofía y yo tomamos rumbos distintos. Un día en una fiesta mencioné la anécdota del árbol, y Sofía me miró con una cara que me pedía:
No la revivas, déjala ahí. Así que callé. Nunca volvimos a ver a Isabel ni a Luisa. De Sofía supe que poco a poco la presencia se desvaneció, pero el miedo siempre quedó. Lo que aprendí es esto: hay que respetar esas palabras, esas oraciones. Aunque parezcan juegos, muchas no lo son.